entonces, a solicitud de Mari. Doctor, muchas gracias. Bueno, compartir pantalla. ¿Me dices que un contrato a término indefinido? Listo. Sí, doctor. Bueno, es que, ven a ver. Ve. Listo, entonces tenemos una fecha de ingreso. Fuimos de ustedes, nos llevó es que a... 05 de febrero. Perdón. 5 de febrero del año 2000. Vamos a hacerlo corto, 2011. Listo. Listo. Y fecha de egreso. El 14 de abril, de mayo. Bueno, dejémoslo de junio. No, dejémoslo dos. Septiembre de 2019. Listo. Salario. Salario. Vamos a dejar 1.250.000. Y auxilio de transporte. Listo. Específicamente, ¿qué vamos a liquidar? ¿La indemnización? ¿O todo? Yo, pues, si podemos hacer el ejercicio completo para verificar todo, le agradecería, doc, pero lo que usted diga. Listo. Y la demanda. La demanda se va a presentar hoy, 8 de septiembre. 8 de septiembre de 2020. Listo. Bueno. Hay que tener la fecha de despido también, doctor, ¿no? No, porque ¿Hace es el falta, 14. ¿hace falta algún dato? Lo de la demanda es para efectos del artículo 65. No sé si hace falta algún dato. ¿Sí? ¿Está Fecha de Porque bien? se supone despido, que no le sé, pagan doctor. sus vacaciones, ¿no? Sí, fecha de egreso La, 14 de de- la, septiembre. la, la fecha de terminación, ¿no, profe? La de despido, terminación, ¿no? No, no sé. Fecha de Sí, despido 14. falta. Sí, 14 de septiembre del 2019. Recuerden que es indefinido. Indefinido. Ah, ok. Sí, sí. ¿Sí? ¿Listo? Bueno. A ver si nos ayuda con el espacio. Listo. Primera pregunta. De conformidad con las reglas que establece el artículo 4, el artículo 64, ¿qué literal y numeral vamos a aplicar acá? Como esta persona devenga menos de 10 salarios mínimos y laboró más de un año, entonces vamos a pagarle 30 días por el primer año, 20 por los subsiguientes y la fracción. Entonces vamos a averiguar desde el 2011 hasta el 2019. Vamos a ver si nos da el espacio. Entonces sería 5 de febrero de 2011 hasta 5 de febrero
2012. Vamos a pagar 30 días. Siguiente, 5 de febrero de 2012 hasta 5 de febrero de 2013. Vamos a pagar 20 días. Hasta ahí vamos todos, ¿cierto? Sí, Sí, señor. doctor. Listo. Súper bien. Sí. Listo. 5 de febrero. Permiso. ¿Le doy la jeta? ¿Le doy la jeta? Oímos el audio porque no puedo mirarlos desde acá. Pues como con ganas. Pues no sé. Juan Manuel, ¿puedes apagar tu audio, porfa? Ya vive. ¿El qué? Gracias. ¿El qué? ¿El qué, Nora? Aquí el audio, Juan. ¿Qué es el zarcillo? Ayer me escribió dándome las gracias, le dije que Albo. que la prueba, creo que estaba tan rica. No la he encontrado nada, ¿no? Ayer ya me había contado el Nora. Obvio. Que había llamado a doña Blanca para pedirle un favor y después Viviana le había mandado un mensaje. Ya, de eso me ha contado. A lo bien vaya el hijo de madre neurólogo, usted tiene mal la porra. Sí, qué pereza después andar corriendo por todo. Juan Manuel, ¿puedes apagar tu audio, por favor? ¿Qué nivel? Oímos el audio porque así no podemos continuar. ¿Qué es lo de la reunión, profe? Doctor, usted le puede desactivar el audio. Creo que no está escuchando el compañero. Ese no se ha bañado ni se ha quitado la ropa, la pijama. Ay, hijo puente. ¿Me hagas esto? Listo, profe. Ya. Bueno. Listo. 5 de febrero de 2017. $20. A mí me dio 219 días, equivalente a 12 días, doctor. Ya miramos. Listo. Entonces 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. No, Listo. La fracción que vamos a averiguar es desde el 5 de febrero del 2019 al 14 de septiembre de 2019. Sí, señor. Listo.
Entonces vamos a hacerlo acá. Año, mes y día. Dejamos la fecha más reciente en la parte superior, es decir, 14 de septiembre, mes 09, 14. Y desde el 5 de febrero de 2019. .05, listo. Listo, 14 menos 5 da 9. 7. 9 menos 2, 7. Y Sí. 2019 menos 2019 nos da 0. Sí. Listo, y esto vamos a hacer la conversión a días. Es decir, 7 meses corresponden a 210 días más 9 y vamos a sumarle 1 de una vez. Listo. ¿Cuánto nos da? 220. 220 días. Listo, copien y enviamos al grupo. 220 días. Hasta ahí, claro, hasta ahí hemos entendido. Sí, Listo, 220 días. Esa es la fracción, ya que la norma establece que por el primer año 30, por los subsiguientes 20, y vamos a averiguar la fracción desde el 5 de febrero de 2019 al 14 de septiembre de 2019. 220 días. Pregunta para Mari. Después, ¿qué hacemos ahí de esos 220? Sí, para 360 días le pago 20, para 220 días, ¿cuánto? Listo, Y me usamos da la regla de 12 3. días. Sí, por 360 días Son 20 días. pagan 20 por estos 200, ¿qué? 25. 20. 220 son 20. 12. Me dieron 12 días. Listo, o sea, vamos a multiplicar 220 por 20 y lo vamos a dividir en 360. Esto nos da 12. 12. Listo. Estos 12 días los vamos a sumar, a la lista que hicimos arriba. 30, 20, 20. ¿Cuánto nos da? 182, doctor. 182 días. Listo. Hasta ahí vamos todos. 182 días. Ya Señor. tenemos el salario arriba, entonces vamos a sumar 1.250.000 más 85.000. Ah, bueno, el auxilio de transporte no lo vamos a tener en cuenta porque no es factor salarial. Entonces este dato Pero no para lo... cesantías no lo debo tener en cuenta, Doc. Espérame, sí. Ah, es que vamos a liquidar todo. Bueno, Ah, bueno, sí, espérame. Auxilio de transporte. Auxilio. ¿Cuánto habíamos dicho? 85.000. 85 cerrados. 85. 1, 2, 3. Listo. Aquí no vamos a tener en cuenta auxilio de transporte en razón a que no es una prestación. Entonces vamos a multiplicar 182 días por 1.250.000. Y lo vamos a dividir en 30 días. Listo. ¿Esto nos da cuánto? 7.583.000
¿Sí? 333. 333. Sí, señor. Listo. Ok, ese es el valor de la indemnización. 7.583.333. Listo, esta es la del artículo 64. Entonces, 64. tomen foto y envíen al grupo. Y ya. Listo, me dicen cuando pueda borrar. Ya, podemos borrar. Sí, señor. Listo. Vamos a seguir con... Hagamos de una vez la del artículo 65. De una vez. Listo. Entonces, del artículo 65 vamos a liquidar desde el día siguiente a la fecha de retiro. Es decir, sería 15 de septiembre del 2019 al 8 de septiembre del 2020. Vamos a mirar cuántos días hay. Ok, listo. Año, mes y día. Fecha más reciente, es decir, 2020. El mes de septiembre. Voy a dejar el bolso acá porque para que lo... Día 8. Y desde el 2019 al día siguiente de la fecha de retiro, es decir, 15 de septiembre. 15 de septiembre. Y realizamos la resta. Bueno, 8 menos 15 no es posible, entonces el 9 le presta una unidad completa al 8, que se representa en 30 días, es decir, 38. Lo vamos a restar a 15. ¿Cuánto nos da? 23. Sí, señor. 23, listo. Este 9 quedó convertido en 8. 8 menos 9 no es posible, entonces le decimos al 2020 que nos preste una unidad, que se traduce en 12, serían 20, y este quedó convertido en 2019 de una vez. Listo, 20 menos 9 nos da 11. 11. Y 2019 menos 2019 nos da 0. Listo. Entonces, 11 meses, 23 días. Estos 11 meses equivalen a ¿cuánto? Por 30. 332. Más 23. Por 30. Igual 330. Más 1. 23. Más 1. Y esta suma nos da 354. de 54 días. Listo. Ahora vamos a hacer por acá esta división. ¿Cuánto nos da un día de salario? Dividido en 30. 30. ¿Cuánto nos da? 41.666. Ah, Doc, pero tú en cuenta el subsidio de transporte, ¿sí o no? Para esta, no. Solamente lo Ah, no. vamos a tener en cuenta es para prestaciones. Entonces, sí, me da eso. 41.666. Punto 76. Listo. Multiplicamos acá 354 días por 41.666. Listo. ¿Y esto nos da cuánto? 14.750.000. Listo, ese es el valor de la
moratoria del artículo 65, 14.750.000. Recuerden que el auxilio de transporte lo vamos a tener en cuenta para efectos de liquidación de prestaciones. Esto es prima de servicios, cesantías e intereses a las cesantías. Listo, Listo. doctor. Ahora miremos rápidamente cesantías. Cesantías. Vamos a liquidar el último periodo. Vamos a suponer que este empleador cumplía con todas las obligaciones. Por lo tanto, el último periodo, ¿desde cuándo iría hasta cuándo? Desde el 1 de enero del 19 hasta el Bien. 14 de De septiembre septiembre del del 19. 2019. Listo. 14 de septiembre. Listo. 14 menos 1, 13. 9 menos 1 nos da 8. Y 2019 menos 2019 nos da 0. Vamos a hacer acá la conversión a días. Entonces, 8 meses representan 240 días más 13 13 más 1. más 1 ¿Nos da cuánto? más 1. 254. Sí, señor. Sí, doctor. Listo. 254. Aplicamos la fórmula. 254 días lo vamos a multiplicar por el salario. ¿Cuánto nos da? Para las cesantías, doc, ¿Cuánto nos da la suma de 1.250.000 más 85.000 pesos? ¿Cuánto nos da eso? 1.335.000. 1.235.000. 300, doc. 1.335.000. Sí. Gracias. Y lo vamos a dividir en 360. Dividido en 3. ¿Cuánto nos da eso? 109, ¿sí? Doc, dividido entre 30, ¿no? No, 360. Oh, 309, 9. Espérame que comenté aquí una se me olvidó. 254 por... Ah, sí, listo. ¿Cuánto nos da? 1.309, 972. Listo. Listo. Ese es las cesantías. Listo, copiémoslas ahí. Ahora vamos mirando. a mí me da 941. Ahí sí no sé porque no tengo calculador. Multipliquemos. La fórmula 12. sería 1.335.000 por los Sí. 254 dividido entre 360. Sí. ¿Cierto? Sí. 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 Eso no me da 1.300.000, eso me da 941.917. 417. Sí, 917. 941, 917. Sí, ¿Está mal ese este resultado? Sí, 941. señor. Sí, da 941.917. ¿Sí? 17. Sí, señor, ese sí es el resultado. Listo. Ahora, bueno, copien y enviamos fotos si quieren. Sí. Ahora, interese a las cesantías. Intereses a las cesantías. La fórmula nos dice que es Las cesantías
el valor de las cesantías por ¿cuántos días? 254, creo. 254 Por 0.2. Señor, por 0.2. Queda 79.749. Y lo vamos a dividir entre 60. 360, sí. ¿Nos da cuánto? 79.749. Listo. Ese es interés a las cesantías. Tomen foto y la envían. Seguimos ahora con prima de servicios. Entonces pagamos únicamente la segunda, suponiendo que pagó la primera, Doc. Sí. Vamos a liquidar el último periodo, entonces este señor se retira el 14 de septiembre. Vamos a suponer que el primer semestre del 2019 lo pagó. Entonces la liquidación iría desde el 1 de julio de 2019 al 14 de septiembre de 2019. Día 14, listo. Primero de julio del 2019, listo. $14 menos 1, 13. 9 menos 7, 2. Y 2019 menos 2019 nos da 0. A representar estos meses en días. 2 meses serían 60 Más 13 más 13 73 serían 74 más 1. 74. Ya. Listo, 74. Ahora vamos a multiplicar 74 por... ¿cuánto nos dio la suma? 1.300.000. Sí, doctor. 1.335. Que serían 274.417. Prima, sí. Listo. ¿Cuánto nos da? 274.417. Dividido entre 60, ¿no? Entre 60. Listo, esto, ya llevamos cesantías, interés a las cesantías, prima de servicios y ahora vacaciones. 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 Este señor ingresó el 5 de febrero del 2011. Entonces vamos a liquidar ¿desde cuándo? Desde el 6 de febrero del 2019. Sí, hasta el 14 de septiembre del 2019. Listo. 06 de febrero. Listo. 14. 10. 14 menos 6 nos da 8. 9 menos 2, 7. Y 2019 menos 2019 nos da 0. Listo. 7 meses, 8 días. Vamos a hacer la conversión a días. Ahí dan 210, ¿no? Más 8. 8 más 1 más 1. ¿Cuánto nos da? 219. 219 días. Listo. 219 días. Por el salario básico. Por 1.250.000.
y lo vamos a dividir Sí. 720. ¿Esto nos da cuánto? No sé. 380.208. Pero yo sí tomé... Ah, sí, doctor. 380.208. Listo. Tomemos foto y ya. Bueno, quedó claro ahora sí. Ya ustedes totalicen ahí. Gracias. Listo, Mari, con mucho gusto. Agradezco. Ya quedó más claro ahora sí la explicación. Sí, es que es diferente liquidarlo con periodo, contrato término fijo a contrato término indefinido. Muchas gracias por la aclaración, doctor. Bueno, Mari, no hay lío. Bueno. Vamos a salir de acá. Sí, doctor. Listo. Bueno, ya. Listo. Bueno, entonces vamos a iniciar hoy el tema de derecho laboral colectivo y ya, digamos, en esta semana vamos a materializarlo en el ejercicio que tenemos de guía, método de casos, de conformidad con la lectura de Avianca versus ACDAC, y en ese sentido haremos ese ejercicio en el transcurso de esta semana. Entonces es necesario que ustedes lean esas dos sentencias para poder abordar la temática y hacer la discusión sobre este particular. Entonces vamos a iniciar el día de hoy con un tema que se denomina libertad sindical. Es simplemente recordar lo que ustedes ya vieron en laboral colectivo y vamos de alguna manera a recordar esos conocimientos de manera muy rápida, como quiera que no vamos a destinar mayor tiempo a esa situación. Me interesa más es el tema de Avianca versus ACDAC. Bueno, entonces empiezo por decir que hay un derecho, digamos, fundamental que le asiste a los trabajadores, que es la libertad sindical. Y este se subdivide en tres derechos. Uno, el derecho de asociación. Dos, el derecho a la negociación colectiva. Y tres, el derecho a la huelga. Entonces vamos a diseminar cada uno de ellos desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista legal. El primero de ellos, derecho de asociación. Entonces, ¿qué podemos señalar sobre el derecho de asociación? Digamos que genéricamente está arreglado en la cláusula 38, donde le permite a las personas asociarse con fines lícitos, es decir, poder reunirse para desarrollar actividades lícitas, obviamente que no estén prohibidas por la ley. A renglón seguido, la cláusula 39 nos habla sobre el derecho de asociación y lo determina, digamos, bajo ciertos presupuestos que vamos a desarrollar de conformidad con la misma cláusula 39 y con el mismo código sustantivo del trabajo. Entonces, lo primero que establece el artículo 39 es la facultad que tienen tanto empleadores como trabajadores de constituir asociaciones y organizaciones sindicales de conformidad con los parámetros establecidos en la Constitución y la ley. En esa medida vamos a determinar varias cosas respecto a ese derecho de asociación y la constitución de organizaciones sindicales, especialmente de trabajadores. Entonces, lo primero que debemos advertir es lo siguiente.
¿Cuántos trabajadores se necesitan para conformar un sindicato de trabajadores? Valga la redundancia. 25 más 1. ¿Cuántos? 25, doctor. 25. 25. Es importante tener claro que la norma o nuestra legislación interna establece que son 25, no obstante, en la OIT, a través de el convenio 87 y 98, establece que son 20. Entonces, habría que adecuar esa normativa al convenio de la OIT. 25 para conformar una organización sindical para trabajadores. Y para empleadores se necesita el concurso de 5 empleadores de diferentes, digamos, profesiones. Eso como primera medida. Segundo, existen, ustedes saben, una clasificación de sindicatos. Recordemos rápidamente cuál es esa clasificación de sindicatos de primer grado. Entonces, sindicato de empresa. Mari, ¿en qué consiste este tipo de sindicato? Sindicato de empresa. El sindicato de empresa ¿Por quiénes está conformado? Ya le digo, doctor, que tengo aquí el código, no lo recuerdo bien, pero es el que está conformado por las, ay, no me acuerdo, doctor. Sorangi. Doctor, por los trabajadores de una misma empresa. De una misma empresa. Entonces, allí pueden afiliarse el abogado, el contador, la señora de los servicios generales, etcétera, etcétera. Es decir, se requiere que, o mejor, permite que se afilien a ese sindicato, sindicato de base o sindicato de empresa, aquellos trabajadores que trabajan para un mismo empleador, indistintamente de la profesión o el oficio. Ese es el sindicato de empresa. El siguiente sindicato, ¿cómo se denomina? A ver, Jason Hernández. Jason Hernández, ¿estamos o no estamos? Doctor, buenas noches, señor. Bueno, ¿cómo se denomina el siguiente? Buenas noches, con el siguiente clasificación de sindicatos. ¿Sindicato de industria, doctor? ¿Sí? ¿En qué consiste el sindicato de industria? ¿O por rama de actividad económica? Es aquel donde varias empresas o industrias de una misma producción o de un mismo de una misma producción se asocian. ¿Cómo sería más claro esa explicación? Jaime, ¿tenemos claro ese tipo de sindicatos? Industria es donde, pues, de diferentes trabajadores de diferentes empresas, pero De bajo diferentes empresas. bajo una misma especialización o especialidad. Ok, Se pueden listo. afiliar o asociar. De Listo. una misma actividad económica, profesor. Sí, De correcto. la misma Trabajan en diferentes empresas. trabajan en cosas, pero con la misma actividad económica. Exacto, y en diferentes empresas, listo. El gremial, ¿en qué consiste el sindicato gremial? Uladislao. Vamos a foguearnos porque si no, entonces nos dormimos acá. Uladislao. Sí, profe. Es por el gremial, como la palabra lo dice, pues, los gremios de la industria, profe. ¿Sí? Sí. Sí, entonces, Y un por ejemplo, como por ejemplo el Grupo Santo Domingo, es decir, algo. Ajá. Sorangi. Doctor, sí, siguen siendo personas, o sea, no son empresas, sino Sí. son personas, pero todos Ajá. tienen la misma especialidad, todos se dedican a lo De mismo. una misma profesión, oficio, La misma especialidad. profesión. Es el gremio de los médicos, el gremio de los abogados, etcétera. Recuerde, Uladislao, que estamos hablando de sindicato de trabajadores. Y el último, de oficios varios. ¿Qué recuerdan sobre el de oficios varios? Doctor, ¿Trabajadores de diversas? Sí. Formado por trabajadores de diversas profesiones, doctor. Distintas o inconexas, ¿cierto? Y se requiere que no exista en ese lugar un sindicato gremial. Listo, esa es, digamos, la clasificación de los sindicatos de conformidad con el Código Sustantivo del Trabajo. A renglón seguido, vamos a preguntar cómo es ese procedimiento que se debe surtir para la inscripción en el registro sindical, es decir, en el Ministerio de Trabajo.
Primero, ¿qué es lo primero que debemos hacer cuando nosotros fundamos o constituimos una organización sindical? Hacer el acta, doctor. El acta. El Sí. acta, los estatutos y determinar quiénes son las directivas. Sí, pero digamos desde el punto de vista de informarle a quién le debemos informarle. Ministerio. Ministerio de ¿Y a Trabajo. quién más? Primero al jefe directo, al Al empleador. empleador y al Ministerio de Trabajo. ¿Cuál es el objetivo de informarle al empleador y al Ministerio de Trabajo? El fuero, doctor. El fuero, listo. Entonces, ¿cómo demostramos el fuero? Con el acta de constitución. En el acta. Con la conformación La vinculación del sindicato de fundadores, profe. ¿Sí? El acta de constitución, doctor. Bueno, miremos el artículo, alguien que me ayude ahí, artículo 406, parágrafo segundo. Esta es la manera de demostrar desde el punto de vista procesal y probatorio que estamos amparados por el fuero sindical. Ya vamos a mirar en qué consiste el fuero sindical, o vamos a recordar. Doctor, artículo 406, fuero sindical. Literal B, ¿verdad? No, parágrafo segundo, parágrafo segundo. Ah, ok. 6. Parágrafo segundo. Sí. Para todos los efectos legales y procesales, la calidad del fuero sindical se demuestra con la copia del certificado de inscripción de la Junta Directiva y o Comité Ejecutivo o con la copia de la comunicación al empleador. Correcto, listo. Entonces, allí hay dos formas de demostrar desde el punto de vista probatorio, desde el punto de vista procesal, cómo vamos a estar amparados a través de esa figura del fuero sindical. Ya vamos a hacer alusión a ello. Entonces, les decía que para tener o adquirir, digamos, la personería jurídica es necesario llevar una serie de documentos al registro sindical, es decir, al Ministerio de Trabajo. ¿Cuáles son esos documentos que debemos allegar al Ministerio de Trabajo para, una vez constituido el sindicato, solicitarle al Ministerio de Trabajo que se inscriba en el registro sindical? Uno, el acta de fundación o de constitución de la organización sindical. Segundo, el acta donde se nombra la junta directiva de esa organización sindical. Tercero, una copia de los estatutos que se han aprobado en esa organización sindical. Cuarto, ¿qué otro documento? Cuarto, nómina de la nómina Junta de Directiva. la junta directiva de esa organización sindical. Quinto, la nómina de los nómina completa de afiliados los personales. de aquellos afiliados a la organización sindical. Ahora miremos cuál es el procedimiento que se debe surtir. Una vez se llega acompañada de estos documentos con la solicitud de la inscripción en el registro sindical, el Ministerio de Trabajo cuenta con 15 días para estudiar y analizar si esta solicitud reúne los requisitos legales y tiene, digamos, tres alternativas. Una, que admite la inscripción en el registro sindical. Dos, que formula objeciones. O tres, que niega la inscripción en el registro sindical. Hay dos causales de negación para la inscripción en el registro sindical. ¿Cuáles son esas dos causales? Una, cuando los estatutos son contrarios a la Constitución o la ley. Y segundo, cuando se constituye con un número inferior al establecido en la ley. En el otro escenario, cuando formula objeciones, la organización sindical tiene la obligación de subsanar cuáles son esos hierros que ha, digamos, identificado el Ministerio de Trabajo. La norma no establece allí, es decir, hay un vacío en cuánto tiempo tiene la organización sindical para subsanar, digamos, aquellas hierros que le ha señalado o aquellas objeciones que le ha señalado el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, hay resolución del Ministerio de Trabajo en donde establece que la organización sindical cuenta con 2 meses para subsanar aquellas objeciones que le ha formulado el Ministerio de Trabajo. Una vez se subsanan dentro de este término de 2 meses, se subsana
aquellas objeciones que le ha formulado el Ministerio de Trabajo, este último cuenta con 10 días para realizar el estudio y el análisis para la inscripción en el registro sindical. Si en este término no se ha pronunciado el Ministerio de Trabajo, se entiende que queda inscrito en el registro sindical. Si cumple con los requisitos, pues efectivamente se expide un acto administrativo donde la organización sindical tiene la obligación de acreditar mediante el principio de publicidad, ya le doy la palabra, a través de un medio de amplia circulación, publicar, digamos, este acto administrativo donde tendrá la obligación esta organización sindical de llevar un ejemplar de este medio de comunicación al Ministerio de Trabajo, es decir, hacer el depósito, y con esto quedaría inscrito en el registro sindical. David. Doc, una pregunta, es que me surge una duda. En cuanto a los sindicatos, por ejemplo, cuando son, por ejemplo, el de la rama judicial que presta funciones públicas, o si fueran funcionarios públicos, ellos a quién le tendrían que avisar que van a hacer un sindicato, que van a conformar un sindicato, teniendo en cuenta que el empleador es el Estado, por decirlo así. Bueno, sería a la parte administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, para informarle al empleador, ¿sí? La parte administrativa. Sí, Otra duda, listo, doctor. gracias. Sí, listo. Dime. Doctor, como está la OIT, que es un organismo internacional, y pues está también el Ministerio de Trabajo, que es nuestro organismo interno. El Ministerio de Trabajo dice que son 25, pero la OIT 20. Sí. Y yo constituyo un sindicato con 20 personas, teniendo en cuenta que lo internacional prima sobre lo nacional. ¿Sí es así? ¿Sí funciona así? O sea, ¿sí me recibiría en el sindicato? Habría que adecuar la legislación interna a esos convenios de la OIT. Digamos, ahí rige obviamente lo que establece el Código Sustantivo del Trabajo, que son 25. Frente a una situación de esa naturaleza, pues tendría que adecuarse la legislación interna para que no sea 25, sino 20 de conformidad con el convenio de la OIT. Entonces, en esa medida negarían la inscripción en el registro sindical, como quiera que esta es una de las causales que establece el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, habría que mirar la manera para que nuestra legislación interna, digamos, adecue su normativa de conformidad con el convenio de la OIT. O sea, lo que tú hablas es del bloque de constitucionalidad, si ese convenio 87 y 98 hacen parte de ese bloque de constitucionalidad. Y en esa medida, pues, obviamente que ese sindicato, pues, no se ajustaría a los presupuestos internos para conformar un sindicato con 20 trabajadores. Entonces, habría allí una dificultad en ese sentido. Gracias, doctor. Bueno, listo. Profe, una consulta frente al tema que hacía Mari Ruth. ¿Quién habla? Alex Montenegro, profe. Ah, es que usted se identifica cada vez en clase de distinta manera. Qué pena, profe, es que ahí estoy desde otro PC. Profe, frente a lo que decía Mari Ruth, pues hablábamos que esos convenios han sido ratificados por Colombia, los convenios de la OIT, y realmente si se habla de la supremacía de esas normas internacionales y que son incorporadas al bloque, nosotros, en el caso de que negara la inscripción de ese sindicato, no podríamos interponer algún recurso haciendo énfasis a ese lineamiento que estableció la OIT y que el Estado colombiano, por el contrario, ratificó ese convenio. Sí, claro. A ver, recuerden que el artículo 53, del que ustedes hacen mención, sobre los convenios internacionales, dice: los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna. Dice, hacen parte, a diferencia del artículo 90, que establece que los convenios internacionales prevalecen sobre el orden interno.
Es muy distinta la interpretación que hay allí. Lógicamente que frente a la negativa del Ministerio de Trabajo para no inscribir, en razón a que la organización sindical no cuenta con el número mínimo de trabajadores que exige la ley, pues obviamente se tendría que presentar el respectivo recurso frente a esa situación, pero muy probablemente el ministerio va a señalar que nuestra legislación interna cuenta con o establece que son solamente o son 25 y no 20 como establece el convenio de la OIT. Entonces ya eso sería, digamos, una situación donde amerita, digamos, presentar los recursos y eventualmente, pues, si es necesario, demandar, digamos, ese acto administrativo donde se niega la inscripción en el registro sindical. Sería esa, digamos, la vía para poder hacer exigible, digamos, que ese convenio establece que son 20 y no 25. ¿Listo? Bueno. Listo, listo, Alexander. Bueno. Es como irónico, ¿no, profe? Tema. Dígame. Es como irónico el tema porque Colombia ratifica un Estado y su legislación no, o sea, no está adecuada. A ver, compromisos y obligaciones internacionales hay por montón. Y ustedes se van a dar cuenta en el tema de Avianca versus ACDAC que hay recomendaciones de la OIT donde se protege el derecho a la huelga. Allí habría que mirar si esas recomendaciones de la OIT tienen fuerza vinculante para el Estado colombiano o simplemente son recomendaciones. Ese es un tema que ustedes van a analizar. Y en cualquier escenario del derecho internacional ustedes se van a dar cuenta que muchas de esas obligaciones que emanan de convenios y tratados internacionales, el Estado colombiano, a pesar de haber sido parte de un tratado, de un convenio y que ha sido ratificado por una ley, no cumple con esas obligaciones internacionales y allí es cuando llegan las demandas y condenan al Estado por incumplimiento de esas mismas obligaciones. Y generalmente el argumento que esgrime el Estado colombiano es que yo soy soberano y que no tengo por qué cumplir, digamos, ese tipo de normas de carácter internacional. Entonces la pregunta que surge, ¿para qué suscribe o para qué celebra convenios si no los va a cumplir? Esa es, digamos, la dinámica de no solamente en materia laboral, sino en muchos tratados. ¿Listo? Esa es la dinámica. O sea, aquí podríamos hablar de muchos tratados, no solamente en materia laboral, donde desafortunadamente el Estado colombiano suscribe un tratado, lo ratifica a través de una ley, pero no cumple con esas obligaciones que establecen las cláusulas del convenio. Entonces, es bien particular esa situación. Listo, entonces tenemos la inscripción en el registro sindical. ¿Cuál es el efecto jurídico de esa inscripción en el registro sindical? Es decir, desde el punto de vista práctico, ¿cuál es el efecto jurídico que tiene la inscripción en el registro sindical? O sea, una vez realizamos todo este procedimiento y queda inscrito en el registro sindical esa organización, ¿cuál es el efecto jurídico? Y adquiere personería, ¿no? Exacto. Sirve para ejercer derechos y contraer obligaciones. Ahora bien, cuando sea necesario modificar los estatutos y por otro lado modificar los miembros de la junta directiva, ¿a quién se le debe comunicar y cuál es el procedimiento? A la asamblea, doctor. ¿A quién? A los miembros, a la asamblea reunida para que ellos... Si la organización sindical modifica los estatutos, ¿cuál es el procedimiento? Al Ministerio de Trabajo. Al Ministerio y al empleador. Al Ministerio y al empleador, exactamente. Pero el tema de la modificación de los estatutos se debe realizar de conformidad con la explicación que dimos para la inscripción en el registro sindical. Y en ambos casos se le debe informar o comunicar mejor tanto al empleador como al Ministerio de Trabajo. ¿Cuáles son cuál es la razón de ser de constituir o de fundar organizaciones sindicales?
Proteger los derechos de los trabajadores, doctor. Proteger los derechos de los trabajadores, mejorar las condiciones de los trabajadores. ¿A través de qué mecanismos nosotros mejoramos las condiciones de los trabajadores de la empresa? ¿A través de la suscripción de qué? La convención colectiva, profe. De convención colectiva. Ya vamos a mirar ese tema de la convención colectiva. ¿Listo? Sí. Bueno. Sí. Ahora bien, habíamos mencionado inicialmente una garantía de la que gozan ciertos trabajadores, la del fuero sindical. ¿En qué consiste el fuero sindical? Es una garantía de la que gozan ciertos trabajadores para no ser despedidos, desmejorados o trasladados a otra sucursal o a un municipio distinto donde funciona la sede principal de esa empresa, donde se debe concurrir dos elementos. Uno, que se configure una justa causa y solicitarle autorización judicial para que, digamos, se pueda trasladar, desmejorar o se pueda despedir a ese trabajador. Recordemos rápidamente cuáles son los trabajadores que gozan de esa garantía legal y constitucional del fuero sindical. Los fundadores del sindicato, doctor. Los fundadores del sindicato. ¿Desde qué momento se inicia la protección de estos trabajadores que fundan el sindicato? Desde el día de la constitución del sindicato, doctor. ¿Hasta cuándo? Hasta 2 meses después de la inscripción en el registro sindical. Listo, ese es el primer grupo de trabajadores, el fuero de fundadores. El fuero de adherentes, ¿en qué consiste ese fuero? Son las personas que se inscriben en el momento en que se crea el sindicato, pero que no hacen parte, o sea, arrancaron los fundadores y después se inscriben otras personas, ellos son los adherentes. Ok, ¿y hasta cuándo ampara el derecho a estos trabajadores? ¿Fuero adherentes? ¿Cuál es el término que establece la ley? Se aplica el mismo del fuero de fundadores, ¿listo? Para la protección de estos trabajadores. El tercer grupo, los miembros de la junta directiva de la organización sindical, pero solo vamos a proteger a los 5 principales y 5 suplentes. Y en los comités seccionales, 1 principal y 1 suplente. El tiempo que dura la garantía de estos trabajadores es por el tiempo que dure en el encargo, en el cargo mejor, y 6 meses más. Y el último grupo es 2 miembros de la Comisión Estatutaria de Reclamos, a quienes la protección está determinada por el tiempo que duren en el encargo y 6 meses más. Digamos que esto es lo relativo al tema del fuero sindical. ¿Qué pregunta hay hasta este momento? Hasta ahí vamos todos, ¿cierto? Bueno, ahora miremos cuál es el máximo organismo de una organización sindical. La asamblea, doctor. La asamblea, listo. De conformidad con el artículo 376, el Código Sustantivo del Trabajo establece algunas funciones que le asisten a la Asamblea General de la organización sindical. ¿Cuáles son esas principales funciones que le asisten a esta Asamblea General? Nombrar la junta directiva. ¿Sí? ¿Qué más? Modificar los estatutos, fusionarse con otros sindicatos. Sí. Hay una que ustedes deben tener en cuenta para efectos de análisis de la sentencia de ACDAC versus Avianca, y es la adopción de pliego de peticiones. Es decir, esta función le asiste a la Asamblea General con el único propósito de presentar el pliego de peticiones 2 meses después de haber adoptado el mismo, para que se presente ante el empleador. Ese es, digamos, el organismo principal de la organización sindical. Ahora miremos desde el punto de vista constitucional a quienes les está vedado el derecho a asociarse. Entonces, la norma nos dice allí, en el artículo 39, que la fuerza pública no tienen el derecho de asociación, es decir, fuerzas militares y Policía Nacional. Ya ustedes saben que la fuerza militar está compuesta por Ejército, Armada, Fuerza Aérea y la Policía Nacional, que es un cuerpo armado de naturaleza civil. A ellos les está prohibido por
disposición constitucional de conformar sindicatos. Esa es, digamos, la premisa que establece el artículo 39 de la Constitución Nacional. Ahora miremos rápidamente el otro derecho que hace parte de la libertad sindical, y es el derecho a la negociación colectiva. Alguien que me ayude a realizar la lectura del artículo 55 de la Constitución Nacional. ¿En qué consiste? Artículo 55. Se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales con las excepciones que señale la ley. Sí. Es deber del Estado promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo. ¿Hasta ahí llega el artículo? Listo. ¿Cómo se materializa esa negociación colectiva? Digamos, en términos prácticos, ¿a través de la suscripción de qué? El pliego de peticiones, profe. Bueno, así se suscita el conflicto colectivo, pero ¿eso se materializa en qué? Si hay acuerdo de voluntades. ¿En qué documento? En la convención colectiva. En la convención Listo. colectiva. ¿En qué consiste la convención colectiva? ¿Cuál es la definición de la convención colectiva? ¿Sería una modificación del contrato laboral, profe? Sí, ¿a través de qué documento? De la convención colectiva, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes suscriben la convención colectiva? Sí. El empleador y los representantes. Los representantes del sindicato y el representante de la administración. Los sindicatos. Listo, muy bien. Entonces, la convención colectiva es la que celebra el empleador con las organizaciones sindicales con el fin de establecer o fijar cuáles son las condiciones de trabajo. Desde el punto de vista conceptual, o generalmente, ¿cuánto tiempo se celebra este tipo de convenciones colectivas? ¿Cuál es su duración? Cada año. Bueno, digamos que por regla Profesor, general, escucho entrecortado. Se celebra por el término de 2 años. Sin embargo, 2 años. Por el término de 2 años. 2 años. Sin embargo, cuando no se diga nada sobre el tiempo que va a regir esta convención colectiva, la norma establece que hay un plazo presuntivo. ¿A cuánto hace referencia este plazo presuntivo? En la convención colectiva. 6 meses. Un año, no yo tengo en la cabeza un año, doctor. 6 meses, profe. De 6 meses en 6 meses. ¿Cuál es la ritualidad que se debe efectuar para efectos de validez de esta convención colectiva? Es decir, hay una formalidad para que tenga efectos jurídicos la convención colectiva. ¿Cuáles son esos dos formalidades que exige la norma? Que esa convención se celebre por escrito, y que se extienda a tantos ejemplares cuantas sean las partes que hagan, o sea, por ejemplo, entre los trabajadores y el empleado, y una copia más. ¿A dónde se lleva esa copia? Ministerio, doctor. Al Ministerio de Trabajo, es decir, el depósito de la convención colectiva. Para que surta efectos, esa convención colectiva requiere esas dos formalidades. Una, que sea por escrito, y que se deposite en el Ministerio de Trabajo para efectos de producción, digamos, de esas efectos jurídicos. ¿Cuál es la diferencia entre una convención colectiva y el pacto colectivo? La convención es beneficio para todos y el pacto es para un grupo mínimo que no hace parte del sindicato, doctor. Bueno, ¿y en qué eventos podría hacerse extensiva esa convención colectiva? ¿O será que solamente rige para los afiliados a la organización sindical? ¿En qué evento rige para aquellos trabajadores que no son afiliados al sindicato?
cuando supera un porcentaje, pero se me olvida en estos momentos, o sea, supera un porcentaje de la cantidad de empleados que están dentro de La tercera parte. La tercera parte. La tercera parte, listo. Pero no en el gremio, ya los cobija, digamos así, son beneficiarios. Ok, listo. ¿Y en qué consiste la definición del pacto colectivo? ¿Es el que se celebra entre quién y quién? Es la que celebra entre empleadores y trabajadores no sindicalizados. Correcto, listo. Y desde el punto de vista constitucional, ¿consideran ustedes que la celebración de un pacto colectivo cercena algún derecho que le asiste a los trabajadores? Como quiera que este pacto colectivo se celebra con trabajadores no sindicalizados. Yo creo Sí, que claro. Sí, profe, el derecho a la asociación. El objetivo fundamental es que la gente no se vincule al sindicato. Exacto, esta es una manera de desvertebrar aquellas organizaciones sindicales, ofreciéndoles mejores garantías para que no se afilien a una organización sindical o no celebren, digamos, convenciones colectivas. Listo, muy bien. Y el tercer derecho es el derecho a la huelga, que hace parte de la libertad sindical. Leamos el artículo 56, donde está regulado desde el punto de vista constitucional este derecho. 56. Se garantiza el derecho a la huelga, salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador. La ley reglamentará este derecho. Una comisión permanente integrada por el gobierno con representantes de los empleadores y de los trabajadores fomentará las buenas relaciones laborales, contribuirá a la solución de los conflictos colectivos de trabajo y concertará las políticas salariales y laborales. La ley reglamentará su composición y funcionamiento. Bueno, gracias, Solange. Bueno, muy bien. Entonces, la cláusula 56 de la Constitución establece allí la regulación de la huelga. Es necesario para efectos del trabajo que ustedes averigüen, aunque ya les di una idea, si en el sistema de la OIT existe regulación específica sobre este derecho, el de la huelga, más allá de que existan dos convenios, el 87 y el 98, que hablan sobre el derecho de asociación y de sindicación y de negociación colectiva, determinar si hay un convenio específico sobre la huelga o podemos interpretar que hace parte de esa libertad sindical a través de estos dos convenios internacionales. El Código Sustantivo del Trabajo nos trae allí una definición de lo que es huelga, donde establece que es la suspensión colectiva, pacífica y temporal de las actividades por parte de los trabajadores con fines económicos y profesionales y siguiendo, digamos, la ritualidad que hay allí establecida en el Código Sustantivo del Trabajo. Es decir, que para llegar a la huelga es necesario surtir una serie de etapas, so pena de que si no se hace, pues eventualmente se va a solicitar la declaratoria de ilegalidad de esa suspensión colectiva de trabajo. Por eso es importante que ustedes identifiquen en la lectura del caso Avianca versus ACDAC cuáles son las causales que alega Avianca para solicitarle a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá la ilegalidad del paro colectivo de trabajo por parte de esta organización sindical. Y en esa medida, el Código Sustantivo del Trabajo establece que no se garantiza la huelga en servicios públicos de conformidad con la interpretación del artículo 56 de la Constitución Política y establece una lista de cuáles son esos servicios públicos, no sin antes mencionar la definición de este, en el entendido que el servicio público es toda actividad destinada a satisfacer las necesidades de una comunidad y que este servicio público lo preste el Estado o los particulares bajo un régimen o una regulación especial. Estos, digamos, son los insumos que ustedes deben tener en cuenta para efectos de realizar un buen análisis. Allí en la guía ustedes van a encontrar unas preguntas que se hace necesario resolverlas para poder generar la discusión. Pero digamos, de ese tema nos vamos a ocupar en las próximas clases para poder realizar, digamos,
esa discusión al interior del grupo. Sí, profe. Por el momento me gustaría que empezáramos a mirar a partir del artículo 432 del Código Sustantivo del Trabajo para que elaboráramos un mapa conceptual de la forma como los trabajadores pueden llegar a la huelga. Artículo 432. Señalando, sin llegar a reproducir el artículo, cómo se lleva a cabo el procedimiento para llegar a la huelga, a partir de la etapa de arreglo directo. Es decir, que lo primero que ustedes deben tener claro es que el pliego de peticiones que presentan los trabajadores ante el empleador para que inicie la etapa de arreglo directo, este pliego ha sido adoptado por la Asamblea General y se presenta ante el empleador para que en una etapa de arreglo directo de 20 días pueda iniciar las conversaciones, y si no hay acuerdo sobre ese pliego de peticiones, se prorrogue por otros 20 días y así sucesivamente mirar cada una de esas etapas que establece allí el Código Sustantivo del Trabajo para poder entender un poco por qué se solicita desde el punto de vista procesal que se declare ilegal este paro colectivo de trabajo, especialmente en esa causal del artículo 450, literal D. ¿Listo? Entonces, vamos a trabajar en ese sentido para ir, digamos, despejando el camino respecto a la forma como se va a analizar esas dos sentencias. Yo supongo que por lo menos ya leyeron la primera sentencia, por lo menos, ¿o me equivoco? Inicié, profe, esta hora inicié. Bueno, no me interesa, digamos, la parte procesal de esa primera sentencia, sino que empiecen ya a profundizar en el tema de las causales que está alegando Avianca, las del 450, literal A y literal D, para que puedan contextualizar cuáles son los argumentos que está poniendo de presente Avianca. Y en esa medida podemos comprender un poco si se llevó a cabo muy bien ese procedimiento, pero me gustaría que hicieran ese mapa conceptual a partir del 432 del Código Sustantivo del Trabajo, de cómo se lleva todas esas etapas desde el arreglo directo hasta llegar a la huelga para poder tener una mejor comprensión. Y el otro tema que ustedes van a tener que identificar allí es determinar si realmente el servicio público de transporte aéreo se considera de tal manera para solicitar, si es esencial para efectos del análisis que hace tanto la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá como la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, yo me imagino que ya iniciaron con esa lectura. Entonces, vamos a hacer ese mapa conceptual a partir del 432. Ahí en sus agendas para que tengamos un poco de claridad sin llegar a transcribir la norma. Y es necesario que ustedes vayan leyendo la guía para que identifiquen cómo va a ser el ejercicio del análisis de las dos sentencias. ¿Vale? No se escucha entrecortado. ¿Ahí me escuchan bien? Listo, entonces tratemos de utilizar estos 10-15 minutos que nos quedan en la elaboración de ese mapa conceptual ahí en sus agendas. Desde el 432 al 450. Hasta el 450 prácticamente, donde establece las causales de ilegalidad del paro colectivo de trabajo. ¿Listo? Este ejercicio me imagino que lo tienen bastante identificado por las clases de laboral colectivo. ¿Vale? Y mañana pues empezamos a resolver cada una de esas
interrogantes que hay allí en la guía y seguramente pues con la lectura que ustedes hayan hecho de las sentencias de Avianca versus Agda. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Listo. entonces utilicemos estos 10-15 minutos para elaborar ese mapa conceptual. Y yo quedo atento acá para cualquier discusión. Sí. Ah. ¿Trabajo de qué, Julián? Julián Medina está preguntando que toca presentar trabajo sobre qué. No, 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 no. No, no, en absoluto. No olviden conformar para la discusión grupos de 5 o 6 estudiantes. Lean la guía de método de casos para que tengan presente cómo se va a desarrollar el ejercicio. Profe, qué pena, una pregunta. ¿Esa discusión va a ser el viernes o mañana? No, mañana empezamos a mirar la guía con la lectura que ustedes hayan hecho ya de las sentencias. Tener claro algunos conceptos que establece allí la guía, como por ejemplo la diferencia entre servicio público y servicio público esencial, cuando estamos en presencia del uno y el otro, e ir preparando, digamos, la discusión al interior del grupo. Y a más tardar jueves, viernes, a medida que vayamos avanzando, hacemos la discusión, pero es importante que ustedes empiecen a realizar la lectura de esas 2 sentencias. Vale, profe, gracias. Bueno. Doc, una cosita. Dígame, Richard. Doc, es que yo tengo un problema y es que yo no pude asistir a las 2 primeras clases, que fue un jueves y un viernes, porque me estaba cambiando de casa.
Entonces luego me dijeron que va a sacar una nota. Era para saber si de casualidad me podría ayudar haciendo vale parcial de este viernes por 2. Sería una buena opción, ¿no? No sé, es que no quiero quedarme sin esa nota. ¿Qué parcial hicimos el viernes? La análisis de la sentencia No, era algo C-154. de una sentencia. De la Sí, C-154. señor, que creo que se enviaba a su correo ese mismo día. Sí, Imagínese. señor. Donde yo le diga que sí a usted, entonces, ¿qué me van a decir los demás compañeros? ¿Mm? Ah, ¿no soy el único? No, no sé si haya más gente que no haya presentado ese trabajo. No sé, la verdad no sé. Que no lo he mirado. Pues no sé. Tocaría revisarlo, saber quiénes presentaron y quiénes no. Pues no sé si sería posible y pues si no, pues ya, digamos que ya, nada, tratar de sacar buenas notas en lo que Para en sacar las las últimas notas notas. no vamos a tener en cuenta porcentajes, simplemente número de talleres o quizzes o parciales, como ustedes lo quieran llamar, y dividimos por ese número. Si hacemos 4 talleres, no sacamos porcentaje, dividimos en 4 y ya. Si son 3, pues 3. Ah, ok, o sea, no, hay posibilidad de que no pierda la materia, me parece perfecto. Tendré un 0 en la primera. Tocaría esforzarse en los otros 3 talleres. Digamos, en el En de los liquidación otros dos de probablemente no prestaciones, paso uno. liquidación de prestaciones, el que vamos a hacer este viernes o jueves, y ya miramos cómo evaluamos la parte de derecho procesal. Ah, ok, Doc, listo. ¿Listo? Pues gracias, Doc. Listo, gracias. Listo, Richard. Antonia, si quieres, toma foto de una vez de los que asistieron para tener el reporte. Listo, profe, ya la tomo. Bueno. Listo, profe. Listo, Antonio. ¿Ya los enviaste al WhatsApp? Sí, señor, ya. Bueno, listo. Gracias.
Doctor, qué pena. Tengo una duda. O no me acuerdo más bien. ¿El tema de la mayoría absoluta son todos o todos? La mitad O la más mitad uno. más uno. La mitad más uno, ¿sí? Sí, ese es un tema que quiero que analicen en ese artículo 444, para que determinen quién tomó la decisión para que el sindicato de Avianca, ACDAC, fuera a la huelga. Ese es un tema bastante importante y quiero que lo analizan en ese artículo 444. Si el sindicato hizo bien las cosas aplicando esa norma o no. Porque fue parte de lo que le estaba endilgando. O sea, determinar determinar quién es el que toma la decisión para ir a la huelga o no. Eso es importante analizarlo allí. Ok, gracias, doctor. Listo. No te lo voy a dar. Más o menos porque se me lanzaba y me mordía la chaqueta. Llévete esa jovencita. Para que le dieran las Bueno, listo. Entonces, tratemos de terminar ese mapa conceptual, tenerlo claro para poderlo discutir y mañana nos encontramos a más tardar a las 8:05. ¿Listo? Ya con la lectura de por lo menos la primera sentencia. Listo, doctor, muchas gracias. Bueno. Bueno, entonces nos encontramos mañana a las 8:05.